Les Fogueres de Sant Joan, que iniciaron su andadura en 1928, yo creo que nunca hubieran imaginado hasta dónde pueden llegar, o hasta dónde han llegado, mejor dicho. Estamos hablando no solo de una fiesta, que además de que está declarada de interés turístico internacional, es la fiesta oficial de la ciudad de Alicante y que aúna a miles y miles de alicantinos. Directamente son más de 10.000 las personas que están inmersas en la fiesta, que están dados de alta y pertenecen a las diferentes comisiones de hogueras y de barracas, pero tras ellos hay muchísima más gente que está conectada y que consigue que Les Fogueres no sean esa fiesta oficial exclusivamente por ser fiesta, sino porque es el movimiento asociativo más importante de la ciudad de Alicante. En esta fiesta tienen cabida pues muchísimas personas. Es una fiesta que genera una economía importantísima para la ciudad de Alicante y para la provincia. Turísticamente es uno de los mayores valores y exponentes que tenemos en la provincia, en la Costa Blanca y en la ciudad. Y además podemos decir que está representada por muchísimos colectivos, muchísimos gremios donde los artesanos, que son el gremio de artistas de Fogueres, son los que realizan ese arte que sale a la calle, ese arte efímero que se quema en la noche de San Juan. Están los foguerers y los barraqués, realmente las personas, los protagonistas, los que con su esfuerzo diario hacen que Alicante se envuelva en el mes de junio, en esos días de fiesta, con esa magia tan especial, y además se consigue que sea el mejor destino turístico a elegir durante la entrada del verano, en la época estival. Tenemos a la representación de la mujer, tanto en las adultas como en las niñas, donde las velleas al final dan ese toque hermoso y precioso, pero además hoy en día con voz propia, con criterio y además manifestando sus intenciones y sus pensamientos, que es lo más importante. Podemos hablar de música, que yo creo que no entendemos una fiesta, esta fiesta tan mediterránea, sin una buena música, al compás de todo lo que se va tocando, van desfilando miles y miles de personas que vienen a ofrendar a la patrona y luego en definitiva pues esa pólvora que al final convierte en un estallido de alegría todos los momentos importantes y sobre todo cuando la respiras, cuando sientes ese humo que te transmite muchísima energía y sobre todo el saber y el poder decir que ya estamos en Fogueres. Son muchísimas las personas que están ligadas directamente a la fiesta de hogueras y sobre todo los vecinos, porque aún se mantiene aquella colaboración vecinal en diferentes distritos donde van casa por casa solicitando el que pues vayan pagando unas pequeñas cuotas para poder aportar para hacer esos monumentos que al final son la base principal de la fiesta. Importante también es la economía y si no contáramos con ese equipo o esa representación tan magna de los patrocinadores, de las grandes empresas que apoyan y que aportan mucho para que la fiesta al final se pueda desarrollar de la mejor manera posible, sería muy complicado. Yo como presidente de la Federación de Fogueres, que representa esas 89 hogueras y 54 barracas que tenemos este año dadas de alta, me siento muy orgulloso y muy satisfecho del trabajo que hacen todos, absolutamente todos. Yo creo que Alicante sin Fogueres no sería lo mismo y Les Fogueres, si las personas que elaboran y trabajan día a día por ella, no serían lo mismo si no tuviéramos esas ganas, ese ímpetu de hacer las cosas y siempre, siempre a cambio de nada, que es lo más importante, para poder hacer felices a todos los que nos visitan y todos los que viven en la ciudad. Pues es difícil y fácil a la vez desde que estás dentro de la fiesta poder explicarle a alguien lo que es el mundo de las hogueras, el mundo de la fiesta. Son muchas cosas, es una fiesta en la que lo más importante es la gente que está en ella, que nos juntamos todos y hacemos un esfuerzo muy grande y mucho trabajo por poder sacar las hogueras adelante, que no solamente son los 4 días del 20 al 24 de junio como todo el mundo piensa, en el que tenemos monumentos, tenemos música, tenemos pólvora, tenemos folclore y que, bueno, yo solamente lo que digo siempre, invitar a todo el mundo a que venga a Alicante a conocernos y sobre todo que viva la fiesta, que de verdad merece la pena Pues yo involucrarte te y puedo participar. contestar desde dos puntos de vista. Uno como amante de las hogueras o como padre de comisionados, porque yo no estoy comisionado, pero mis hijos sí en una de las hogueras. Pues yo creo que hay una obligación por parte de las instituciones públicas de financiar la fiesta en su totalidad. Eso como usuario de la fiesta, ¿no? Yo creo que es una expresión máxima de la cultura de esta zona. Acabamos de ver recientemente como unas fiestas hermanas como son las Fallas de Valencia han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y las nuestras, las de Alicante, pues también deberían en el futuro conseguirlo. Yo creo que es una obligación
por parte de las instituciones públicas de financiarlas. Pero bueno, llegado el momento en el que las instituciones públicas no podían sufragar los gastos de la fiesta, pues una de las empresas fue la nuestra, la que dio un paso hacia adelante, decidiendo responder a la necesidad que tenía la fiesta en aquella época tan complicada. Nos hubiera gustado probablemente hacerlo en mayor volumen, pero hicimos hasta donde pudimos, y la verdad es que me agrada cuando los representantes de la fiesta de aquella época pues lo reconocen públicamente, que gracias a empresas como la nuestra pues pudieron cerrar aquellos años tan complicados. Pero luego, sobre todo, creo que estamos intentando engrandecer lo que son las hogueras. ¿No? Teníamos una apuesta que era internacionalizar las hogueras, sacar las hogueras fuera de España, porque no podemos olvidar que son un gran motor económico de la ciudad, que es la imagen de la ciudad en España, y queríamos que fuera de España. Esos 5 días de hogueras realmente supone un impacto neto en el PIB de la ciudad absolutamente impresionante. Cuando los bares que empiezan a trabajar bien en hogueras, los comercios que empiezan a trabajar bien en hogueras, es el anuncio de una fantástica temporada de verano. Entonces lo que hacemos ha sido potenciar a través de las hogueras la imagen de la ciudad de Alicante. En el extranjero estuvimos en Göteborg el año pasado, esto llevamos a Lisboa, y siempre que hacemos cualquier actuación fuera de Alicante promocionando la ciudad, llevamos las hogueras. Entonces, promocionando la ciudad, llevamos las hogueras, por tanto se benefician las hogueras. Y además queremos extender lo que son las hogueras es verdad que todo el año. Llegamos a un punto que siempre está ahí, que es el del belleceo o el folclore que le rodea a la bellea, que sí que a lo mejor sí que podríamos rebajar esa parte un poco, pero es que también creo que es un poco nuestra esencia y lo que realmente nos caracteriza a los alicantinos, y que tanta expectación despierta también en el resto de fiesta. A ver, para mí la figura de belleza de una comisión no deja de ser una parte más de la comisión. O sea, por ser belleza nunca vas a ser más o vas a ser menos, creo que eres una comisionada más. Sí que es verdad que también tienes una serie de privilegios, pues ese año belleza, pero que también se te devuelven por el esfuerzo que estás haciendo tú de llevar el nombre de tu comisión a distintos actos, incluso a distintos lugares. No sé, en mi opinión creo que es importante, es una figura muy importante que hay que tener, por lo que he dicho, porque ayuda a la difusión de tu hoguera, pero sin olvidarnos que, por lo menos para mí, lo básico, lo fundamental de esta fiesta es el monumento. Hombre, es que esa pregunta, haciéndosela a un artista de hoguera, pues yo creo que es el eje central de la fiesta, porque yo creo que lo reúne todo. Porque alrededor del monumento gira la música, la crema, gira la pólvora, para la crema, que es el momento tan importante para los foguerers. Y luego, aparte, junto al gibret, que es lo que queda para la historia, creo que la foguera, el monumento, es lo que hace la historia de verdad, porque pasarán los años y yo creo que seguiremos hablando. ¿Te acuerdas de aquella hoguera? ¿Te acuerdas de aquel remate? Porque es un poco lo que hace girar el año. Tú a lo mejor pasan 10 años, yo que estoy a punto de cumplir 20 años de artista. ¿Te acuerdas del año, yo qué sé, de Cántara, el año de la cerámica, que fue un año maravilloso en todos los sentidos? No hablamos del año 2013, creo que fue el año de Cántara. Entonces, pues claro, por eso te digo que para nosotros es tan importante, y para la fiesta es tan importante, porque también nos da muchísimas alegrías, y cuando toca algún disgustillo, pues de que ha pasado con algún problema o no se han dado el premio, pues también te hierve la sangre, y eso es porque tiene la importancia que tiene que tener. A nivel de hogueras, sabéis que yo he sido 27 años foguerer, no sé si lo sabréis, he estado 13 años en federación, y aparte yo he vivido la fiesta desde dentro, desde los 16 años empecé en Seneca Autobusos, estuve 25 en Seneca o más, o 27, 5 presidente, he estado 13 años en federación, y en Plaza Galicia, y no me acuerdo cuál es la otra hoguera. Ahora ya me relajo un poquito, ya me han dado el emblema, como digo yo, de los muertos, el emblema extraordinario, que son los 150 puntos. Y bueno, veo las hogueras de otro punto de vista, porque los días de hogueras para mí son un calvario, te digo la verdad. Antes me gustaba salir a sacar fotos, ir a las hogueras, visitar al presidente, pero ahora con el tema de la pirotecnia, hay días que estoy trabajando aquí hasta por la noche, me levanto de madrugada, vuelvo a trabajar. Se me tira la crema de un día para otro, las quemaba el día de la crema, estamos todos hechos polvo, ya preparando el castillo de la playa. Una fiesta sin música no sería fiesta, y más aquí en esta zona del Levante, que todo es música, petardos
Es lo primero. Esta es la comunidad de la música y de la pólvora, Valencia. Y entonces se nota tremendamente la tradición musical, porque yo tengo 3 hijos y los 3 son músicos, también tengo sobrinos. Yo soy de un pueblo de Sas, que hay 3 bandas de música, ahí todo el mundo es músico. Y eso es lo típico, lo que se hace aquí en Alicante. En todos los pueblos hay 1 o 2 bandas de música. En Alicante a lo mejor hay 10 bandas de música, lo que no puede ver en otros sitios. Pues, a ver, mi experiencia como Bella del Foc, todo comenzó en esa maravillosa plaza de toros, en la que en los primeros días me preguntaba mucho qué sentía o en qué había pensado en ese momento que te nombra, no sé qué sensaciones tenía. Y la verdad es que era muy difícil, y siempre decía lo mismo, que es muy difícil, que te pasan 20.000 cosas por la cabeza, tu familia, mi pareja, mi comisión, todo lo que me venía por delante, era un sueño cumplido para todos los míos. Pero es que la verdad es que visto unos años después, aún me sigue pareciendo más increíble y más emocionante aún el haber podido vivir ese sueño. Yo creo que realmente cuando te eligen estás en una nube y todo es muy rápido y todo es muy intenso, y realmente cuando paras a pensar de que ya se acaba el año y realmente lo vives por la prensa, por los vídeos que tienes, por lo que te cuenta la gente, es realmente cuando te das cuenta y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Haber podido salir Belleza del Foc. Es un año maravilloso, un año en el que tienes muchos compromisos, también muchas ilusiones que cumplir. La gente es lo que más me llevo de ese año, el cariño de la gente, el cómo te trata, la admiración que tienen. Y no sé, también te da la oportunidad de conocer a gente que no tiene nada que ver con el mundo de la fiesta, de vivir o de ir a sitios que no habrías podido ir, estás en esa posición privilegiada. Pero yo creo que aparte la Bella del Foc siempre es una más, y lo que tienes que intentar es que todos se involucren con tu ilusión y con ese sueño que querías cumplir, hacerlos partícipes y que disfruten contigo. La primera vez que yo vestí fue en el 90 y creo que fue en el 99. Salió Raquel Sánchez Lacar, salió de Belleza Infantil del Fuego, y bueno, pues creo que fue el traje que con más ilusión, los trajes que con más ilusión hemos preparado. En aquel entonces no había prestación por parte de ningún telar ni nada, que yo corría de nuestra cuenta, ¿sabes? Sí. Y ya a partir de ahí, pues la verdad que no hemos dejado de vestir fuego, nada más que cuando ya me he dicho, mira, dejarnos tranquilos un poco. Pues en el primer Espolín de seda, también lo hice yo, a Maite Pérez Marco. En el año 13, que fue cuando te digo, fue cuando hice la locura de doblete, de vestir a las infantiles y a las mayores, pero no era el primer año que lo hacía, ¿eh? Lo hice cuando salió Laura, la político ahora, cuando salió Laura también lo hice. Locuras de esas que le dan a Miguel Ramos. Sí, pero bueno, ya no creo que vuelva a hacerlo nunca más, ¿sabes? Porque tela marinera, lo que eso conlleva. Bueno, pero muy contento al final con todo. O sea, en el 2013 no miento, me estaba confundiendo, ya estoy mal de la perola. Fue en el 15. En el 15 fue cuando yo lo hice con Carmen y con Daniela. En el 2013 fue el primer año que estaba esta federación actual, y sí que vestía a las del fuego, pero a las mayores, sí. Por eso estaba un poco perdido. Bueno, tanto en federación como en las hogueras, porque al final, pues, yo me acuerdo que hace cosas así de 20 años tampoco había tanto indumentaristas, y más bien eran pues vestidores, más que indumentarista. La palabra indumentarista es hasta reciente. Han salido mucha gente que, pues, antes teníamos a Lupe y aquí poco más en Alicante. En Valencia sí que había más talleras, pero aquí en Alicante había muy pocos estudios. Afortunadamente, gracias a que evidentemente la economía ha movido, y las hogueras, porque además sí, al final somos nosotros quien mueve la economía. Muchas veces nos subvaloramos y deberíamos sobrevalorarnos más, porque al ser un colectivo tan grande y que mueve tanto dinero al cabo del año, si no fuera por nosotros, el tema de la indumentaria, como otros muchos, no se moverían. Y en el caso de la indumentaria es bastante... Y bueno, pues vas intentando seguir el rollo a la gente, pero de otra manera, no sé, yo me gusta un poquito más de margen, ¿me entiendes? Y no puedes llegar tú y decir, pues no, vamos a ver. Primero, en la cuestión del arreglo de indumentaria en federación, no hay nadie que tenga negocio, que se dedique a esto. Nadie. Si empiezas a sacar piezas nuevas y quitar piezas antiguas, como de hecho quieren hacer,
Por ejemplo, con las mantillas, no de novia alicantina, sino mantilla de ofrenda. Chicas, vamos a ver, en los comercios invertimos y compramos de un año para otro, tenemos un estocaje y tú de repente, ni en 2, ni en 3 años, ni en 5, ni en 10, puedes decir, no, la mantilla de triángulo de 3 picos, esa no, porque no existía. Vamos a ver, que no existía ninguna de las telas que tenéis hoy. Entonces, ¿de qué os vais a vestir? Pues el primer pensamiento que se me pasó cuando me nombraron en la Plaza de Toros, mucha gente no se lo cree o lo primero que pensé es la que he liado, es ahora, madre mía, han dicho mi nombre, realmente, y lo siguiente fue, ¿dónde estará mi hermano Iván? O sea, fue hilar una cosa con otra. Ya te digo que no te da tiempo, solamente piensas en, es verdad, ha pasado, soy yo, en ese momento se te acercan las compañeras, te abrazan y yo me acuerdo que todo el rato me decían, venga, ¿qué eres tú? Saluda, da un paso adelante y todo lo recuerdo como una película en la que te pasan muchas imágenes por delante y realmente no sabes qué hacer. Luego también tengo una anécdota de que cuando cantamos el himno, te recoge Manolo y los demás miembros de federación, vamos detrás. Y ya cuando no te sales de ahí y pasas de los gritos de la Plaza de Toros, de que te digan tu nombre, de la euforia, a estar solas en una habitación, o sea, el silencio me agobiaba más que haber estado en la Plaza de Toros. Porque era como de, bueno, quiero ver a mi madre, quiero ver a mi hermano, quiero que me digan qué ha pasado, si están contentos, si no, si se te pasan 1000 preguntas, lo haré bien, lo haré mal, enseguida vienen los medios de comunicación, te hacen multitud de preguntas, pero realmente tú lo que quieres es llegar al racó, ver a tu gente y esas caras conocidas para darles un abrazo y realmente darte cuenta de que te han elegido. No conseguimos, y a lo mejor ahí ya nos metemos en otro aspecto, pero no conseguimos hacer ver a gente que no es de hogueras o no está metida en este mundo lo que se hace. O sea, un espectáculo que realmente tú luego te pones en la tele a ver el Festival de Tenerife, de carnavales y eso. Allí hay presupuestos increíblemente altos. O sea, ha habido años en Tenerife que se ha hablado hasta de 1 millón de euros por montar ese espectáculo. Y yo lo veo y no le tiene nada que envidiar a lo que hacemos aquí, o incluso a lo mejor también es amor propio nuestro, pero yo lo veo superior. Ciertos actos y no tiene repercusión tampoco a nivel nacional, ¿no? Tú ves un festival de Tenerife y lo estás viendo en televisión española y este festival el nuestro no conseguimos sacarlo tanto, no sé por qué es. Yo creo que incluso si esto se hiciera en Valencia, esto tendría muchísima más repercusión. También es capital de comunidad, no es lo mismo, pero yo creo que no sabemos o nos cuesta un poco, pero porque la gente no se abre a enseñar lo que podemos hacer. Pero digo, el momento creo que más emocionante que he vivido como alcalde, los más emocionantes fue en la ofrenda el poder desfilar con unos pasos detrás de la entonces belleza de Carmen Caballero y poder vivir en primera persona el cariño absoluto y el respeto que se tiene a la belleza del foco. De cómo me acuerdo que salimos muy tarde, que hubo mucho retraso, para variar, y iba desfilando ya de noche. Y Alfonso Sabio, la gente iba levantándose a aplaudirla y te das cuenta el respeto y el cariño que se tiene a la figura de la belleza del foco, sea quien sea, gente que veías claramente que no eran de Alicante, pero que se levantaban de forma reverencial, ¿no?, a aplaudir a la imagen de la ciudad de Alicante, y fue el poder vivir eso desde dentro de la belleza del foco, es algo absolutamente inolvidable. Es evidente el convertirte en un espectador de lujo. Bueno, esta es la eterna pregunta de la diferencia entre falla y hoguera. Yo creo que podríamos entrar en muchos matices, pero yo creo que la diferencia es de que en Alicante no hay un estilo artístico muy consagrado. En Valencia, por ejemplo, sobre todo la gran diferencia es que allí no puedes poner nada que una persona de a pie sepa lo que es. Siempre tiene que ser o una televisión o un cocinero. Tú no puedes poner una torre y arriba un sol y que simbolice el amanecer. Eso lo hacemos en Alicante porque tenemos la mente mucho más abierta. Luego ya te digo que podríamos entrar en mucho debate artístico desde Gastón Castillo, que pintaba con tinta plana, hasta ahora, pero hemos pasado por Ramón Marco, que era el barroco absoluto. Pero yo creo que la gran diferencia
es el que no hay un estilo. Sí, a mucha gente de marcado. los barrios viera lo que hacemos durante esos meses en los racos, cada uno en el suyo, donde cada uno ensaye, yo creo que se echarían un poquito más para adelante. Sí que es verdad que lo que hablamos, el tema dinero es complicado y el decirle a una madre que todos los meses tiene que pagar una cuota y loterías, es complicado el que los puedan mantener porque las hogueras es un vicio muy caro. Y además hay una frase que me gusta a mí, que me la dijeron una vez, que las hogueras son un artículo de lujo. Porque al final del año es mejor no echar cuentas. Porque si echas cuentas te borras de la hoguera. Pero luego, claro, echas la vista atrás, te vas pagando, pero echas la vista atrás durante todo el año y ves la cantidad de cosas que haces y que realmente tu tiempo de ocio al final se va a ir. Y al final, si no sabemos ni dónde vamos a estar mañana, pues hay que hacer todo lo que te apetezca. Pues es que, vamos a ver, es que una actividad cultural es atractiva de por sí, pero hay que hacerla más atractiva. Y ese enfrentamiento es que yo nunca lo he visto. Es que pueden convivir las dos opciones. Es que al final, el playback es una tradición. ¿Cuántos años llevan ya las ediciones lleva el playback? ¿Y cuántos comisionados no ha podido recoger? Es que no es un mal. Eso, lo que es el concurso artístico, antes playback, no es una cosa mala, al contrario, es una cosa buena. Se ha nutrido gente nueva que no tenía nada que ver con hogueras, que no tenía ningún tipo de tradición familiar y se han metido y siguen. Luego han descubierto cosas que no sabían que existían en la fiesta, entre ellos estos temas culturales. Y vamos, lo que pasa es que claro, es una labor de que hay que hacer desde pequeños. Y si hay que llevar a los niños a un museo, pero claro, a un museo no los puede llevar a que se aburran. Un museo puede ser muy divertido, pero hay que hacer... A ver, los monumentos, creo que deberían evolucionar. Los monumentos evolucionan por sí solos, porque igual que nosotros tenemos nuestras inquietudes, vosotros también, los presupuestos varían. Estos años, por ejemplo, de crisis, que los monumentos han sufrido, pues claro, esas rebajas de presupuesto tan importante, pues claro, ha habido que reinventarse, pues a lo mejor cambiando los tamaños de los ninots o inventando unas nuevas pinturas que estéticamente den el mismo resultado, pero sean un poco más baratas, pero luego al fin y al cabo todo evoluciona por sí mismo, igual que la sociedad, pues esto por supuesto que evoluciona a más. Yo personalmente, pues intento todos los años evolucionar un poco, también por mí mismo, por no aburrirme. Yo, por ejemplo, 2 años haciendo lo mismo, a mí me aburre. Entonces, siempre intento evolucionar, incluso dentro del mismo año. Este año que tengo la hoguera oficial infantil, la cerámica en especial y Doctor Verge Carolinas en primera, no tiene nada que ver ninguna con otra. Sí, está claro que para los más cafeteros, pues van a ir y van a saber perfectamente que es una hoguera de Sergio Gómez, pero no tiene nada que ver, cada una tiene su estilo, su idiosincrasia y su punto A personal. mí me gusta mucho el monumento, yo soy muy pro monumento, además una de las delegaciones que llevo en la hoguera es el tema de monumento. Pero para tener un buen monumento necesitas dinero. Y para tener dinero, o tienes a alguien, un mecenas, como digo, de patrocinador de cerveceras, etcétera, que te da dinero, o dependes de la gente que esté en la comisión. ¿Cómo es la forma de que tú tengas dinero? Que tengas gente en la comisión. ¿Y qué le tienes que ofrecer? Lo que te pida. Y ahora mismo, pues somos, menos mi hoguera y algunas otras, como incluso la vuestra, mucha parte económica de esa gente que está dentro depende, nos guste o no nos guste, de los playbacks. Si tú tienes un buen playback, se te apunta gente a la hoguera y ese dinero al final te repercute en que el monumento, que es la parte principal de la fiesta, sea bueno. Nuestro presidente fundador decía que era obligación de una empresa como la nuestra devolverle a la sociedad gran parte de lo que de ella se obtiene, ¿no? Entonces, pues forma parte un poco del leitmotiv que tenemos como empresa, ¿no? Y aunque con ello no buscamos automáticamente una repercusión económica, sino buscamos la consideración por parte del público, el reconocimiento, un poco el prestigio también. Muchas veces esos asuntos no conllevan una contraprestación económica, pero yo sé que muchos alicantinos desde que empezó este nuevo tiempo en el que empezamos a colaborar más activamente con la fiesta de hogueras,
muchos alicantinos tienen otra idea, otra imagen y otra sensación. ¿No? Yo no entiendo en esas bajadas en el sentido de que cuando uno quiere vender políticamente un acto, hace una división entre el dinero que cuesta y la incidencia que tiene por habitante. Aquí se han hecho cosas de música, tampoco quiero decir, que ha salido al ayuntamiento, por ejemplo, a 5 o 10 euros por asistente. Es gratis, ¿no? El presupuesto municipal. Sin embargo, el Castillo de la Playa, si te pagan 15.000 euros IVA incluido y van 50.000 personas o 70.000, pues estamos hablando de céntimos de euro por cabeza. Yo creo que esa podría ser la mayor inversión. Y no lo digo por mí porque yo no hago todos los castillos, yo puedo hacer uno y los 5 o 6 lo hacen otras pirotecnias. Pero es una dotación bastante pobre. Parece mentira que Castellón, que es más pequeño que Alicante a nivel ciudad y población, se gaste muchísimo más dinero en pirotecnia que en Alicante. Alicante ahora mismo es la capital de la Comunidad Valenciana que menos dinero se gasta en pirotecnia a nivel municipal. Y eso que la mayoría de cosas las patrocina, hay empresas patrocinadoras. Pero bueno, es la pregunta que queríais y la contestación que os he dado. Lo que decía antes de extender los beneficios de las hogueras, ¿no? Como impacto económico, como impacto de la ciudad de Alicante fuera de los días de hogueras, pues se nos ocurrió el que todos los fines de semana de junio disparamos a mascleta luceros. Y el año pasado fue un éxito. El año pasado empezamos a disparar, creo que fue el día 5 de junio, sábado y domingo lo enlazamos con las hogueras y todo el mes de junio, digamos, que empezamos a oler a pólvora y empezamos a estar un poquito más contentos que habitualmente. Y luego, desde el punto de vista de impacto económico de la ciudad, bueno, pues todo el mundo decía que los sábados y domingos ya estaba la ciudad llena de gente consumiendo, comprando, comiendo en restaurantes, pasando aquí la tarde, pasando la noche, y realmente el retorno para la ciudad de la inversión que se hace es espectacular. Así que yo creo que fue una buena iniciativa. Aquí lo que da seguridad en materia, digamos, turística y comercial es saber que un día seguro te vas a encontrar un evento. Así todo el mundo que quiera venir sabe que todos los sábados y domingos de junio a las 2 de la tarde en Luceros. Las nocturnas se podían recuperar porque yo creo que hay patrocinadores que están interesados en que se hagan. Eso ya es la voluntad política que haya en cada caso, pero al igual que es un éxito que haya más mascletas nocturnas porque Luceros se revienta, la gente está de eso, se callan por la mañana mascletas, se ir ahí a la música, el ambientillo. Hay otro tipo de ambientillo por las noches, porque hay gente que trabaja por las noches y no va por la mañana. Hay gente que trabaja por la mañana y tiene que madrugar y no va por las noches, pero tiene su público. Hay gente que va a las 2, mucha gente, un 50% van a las 2. Y hay gente que se alegra mucho que en su barrio pongan una mascleta. Por ejemplo, en el vuestro, la primera vez que gané el primer concurso de mascletas nocturnas fue en el vuestro. Por ejemplo. Y eso anima mucho porque se llena el barrio de gente, se pone aquello impresionante. Le da vida a los comercios, que eso también es importante, que ahora está luchando el ayuntamiento por el pequeño comercio. El pequeño comercio, cuando hay una mascleta nocturna, todos los bares están llenos. Y las tiendecitas y si hay futbolines o lo que sea, está lleno. La pasarela para mí fue un acto muy bonito, muy emocionante, tanto el de candidata como el de Bella del Foc. Es verdad que como candidata son muchos nervios, es la primera vez que te ves con un traje de princesa, porque es lo que eliges en ese momento. Yo, por ejemplo, en mi caso, era un vestido que yo tenía muy claro que quería y decidí que tenía que ir de princesa. Entonces, es una noche muy bonita, es una noche en la que ya te estás acercando al final y en la que ya no vas a estar tanto con tus compañeras, entonces lo disfrutas de una forma distinta cuando eres Bella del Foc. Yo me acuerdo en la pasarela de mi año de Bella del Foc, creo que no paré de llorar desde que pisé la plaza del puerto hasta que nos bajamos del escenario. Son emociones distintas, ya te digo, además siempre son en fechas que cae que ya se va a acabar tanto si eres candidata como si eres Bella del Foc, y despierta muchas emociones. Es verdad que atraemos a muchísima gente tanto de fiesta como que no es de fiesta en ese día, y que tenemos grandes diseñadores que hacen que los trajes que produzcamos en la pasarela sean maravillosos. Entonces es uno de los actos fuertes que tenemos en la fiesta. Hay algunos que son fantásticos, todos los tenemos en mente, y muchos, cuando hemos tenido contacto con archiveros, todavía, después de muchos años, siguen siendo libros de consulta, que no solamente van a consultar gente de hogueras, sino gente universitaria que van a buscar estudios.
hay libreas que tienen muchísimo trabajo de investigación, no solamente del mundo de la fiesta, sino sobre todo del mundo de la historia de la ciudad. Gracias a las hogueras, precisamente por pues eso, con el esfuerzo de los comisionados buscando lo que es la financiación a través de los anuncios, y bueno, desde la Generalitat con el premio del uso del valenciano, que gracias a ello también se ha podido intentar recuperar nuestra lengua, pues es una cosa muy importante dentro de la cultura. Un poco, porque antes en los recos pues había muchas orquestas, y después nosotros, la banda de los Claveles, cuando tocábamos en una hoguera, pues siempre nos quedábamos un rato por nuestra cuenta, nos vamos al racó, nos hacía una cervecita y mamábamos el follón, ¿sabes? Y la gente lo pasaba bien. Y ahora pues ya... Pero es que se ve en todas las fiestas. O sea, la gente se ha hecho cómoda, se ha hecho tranquilita, quiere su mesa aparte, sus historias, y si no son por los jóvenes, aquellos se han muerto bastante. Y antes era un follón todas las barracas tenían su par de orquestas buenas, y la gente solamente se quedaba afuera para ver las orquestas. Y ahora, como todo este... Si te das cuenta, la gran revolución del hombre, ¿quién la está sacando para adelante? Pues los más presumidos, los más que yo me aprieto, los más que algunos que un día van a reventar en el escenario con el traje y marcando, y uno se hace la chaqueta por aquí, y otro por aquí, y otro así, y otro asado. Posiblemente eso no existía tampoco, esa variación. Pero... no puedes mezclar principio del 18 con finales del 18 entrando al 19. No puedes mezclar en un traje como realmente está la gente mezclando. Que es mucha diferencia. Si es del 18 es el 18, si es el 19 es el 19. Y hay muchas cosas que yo, para mí, no las veo claras. Intento apoyar a la federación, por supuesto, yo no para nada, ¿me entiendes? Estoy todo lo contrario. Pero yo, los extremismos, no me... De integrar a un cierto público, sobre todo esas edades complicadas. Vamos a hablar del día cuando tienes 13, 14 o incluso un poco antes, hasta 18, 19. Son épocas complicadas que empiezan como digo yo, los nenes empiezan a descubrir mundo, y hay veces que el mundo, vamos a decirlo así, y hay muchas tentaciones, hay mucha historia por fuera que no es buena, y más en esas edades en las que aún no diferencian muy bien el bien del mal, ¿no? Y yo creo que sobre todo los padres están ya no encantados porque bailen o hagan teatro o tal, sino porque lleguen los fines de semana o entre semana, el que tiene los ensayos entre semana, y los niños estén haciendo una actividad, sepan los padres dónde están, sobre todo, que están con gente que son buena gente, que les están inculcando los valores, que no están en el parque, como digo yo, y que están haciendo algo que en sí es bueno, tanto, como digo, en esas edades como incluso con los que son más pequeñitos, porque les ayudan al tema de psicomotricidad que viene muy bien. Y además eso se nota cuando tú ves a alguien en un festival de colegio que baila muy bien. Prácticamente el 90% de esa gente son de hoguera. Muy interesante. ¿Por qué no? La gente puede coger cualquier de los temas que dan la vuelta a las hogueras, tanto música como traje, como hoguera. Infinidad de cosas se pueden explayar la gente y se tienen que meter para que vayan cogiendo ideas y vayan viendo de qué está hecho un mundo de las hogueras, que es muy importante. Que hay mucha actividad en medio de las hogueras. La gente ven pegar fuego en una hoguera, qué lástima. No, qué lástima, ha comido mucha gente de esa hoguera, ha comido mucha gente. De esa hoguera, de esos trajes, de todo ha comido mucha gente. El Corte Inglés, muchas de las decisiones que tomamos como empresa no las tomamos fijándonos un plazo, ni mucho menos. Nuestro presidente dice siempre que nuestra empresa tiene vocación de continuidad. Y una vocación de continuidad indefinida, es decir, no tenemos fecha para cerrar, para dejar de hacer nada de lo que hacemos. Al contrario, nuestra obligación es, si en el futuro vemos que hay que hacer algo más o algo distinto, pues modificar o variar nuestro nivel de implicación. Yo creo que nosotros queremos seguir siendo uno de los patrocinadores importantes de la fiesta. Incluso aunque la fiesta recuperara las dotaciones públicas originales, pues bueno, pues nuestra aportación serviría para enriquecer todavía más o volver a hacer algún acto que obligatoriamente se tuvo que dejar de hacer en su momento. Y nosotros
creemos que la fiesta, llevamos 90 años de historia, nos quedan muchos años por delante y yo, desde luego, mi deseo es que el Corte Inglés siga con la fiesta y de la mejor manera posible en el futuro, claro. Pues eso lo recuerdo y me emociono, porque es una sensación preciosa, es culminar un año en el que yo me he sentido muy querida por todos, me lo hicieron saber tanto durante el año, pero sobre todo el último día en la Plaza de Toros, todos los que estuvieron allí, y luego el llegar a casa, el ver que has cumplido un sueño, que ha acabado, y que lo has vivido tan intensamente y tienes a tanta gente que lo ha vivido contigo y lo ha disfrutado, o sea, creo que ha sido uno de los regalos más maravillosos que he tenido en la vida. El poder haber disfrutarlo yo y el haber hecho a tanta gente, sobre todo a mi familia, que lo haya podido vivir. Bueno, todo el mundo dice que el día de la crema es un poco el solsticio de verano, pero yo creo que para nosotros y como para los foguerers es la Nochevieja, la verdadera Nochevieja nuestra, porque es cuando termina el año. El 31 de diciembre es un poco anecdótico. Hombre, yo durante los días de hogueras, pues ya te vas planteando, ya ha pasado la plantada, ya has podido ver la reacción de la gente, de las comisiones con las que has trabajado y las comisiones por las que ya sienten curiosidad para el año que viene, y vas planteando cosas, y el momento de la crema, pues es el momento mágico de decir, bueno, pues hasta aquí, y ahora ya seguimos. Yo personalmente, normalmente me pongo de plazo el día de San Pedro, que son esos 4 o 5 días que hay ahí de impasse, que desconecto un poco de todo, y desde la crema hasta San Pedro me planteo el año siguiente y bueno, ya pues se empieza el ritual otra vez y año tras año pues hasta que Dios quiera. Esto que habéis visto han sido las voces realmente de los protagonistas, de parte de esas personas que realmente son los que llevan a cabo el esfuerzo, el sacrificio y la fiesta en definitiva. Son muchos más los que forman parte de toda esta fiesta grande de la ciudad, pero ahí hemos tenido la voz y sobre todo la opinión de gente que es importante en Les Fogueres.